Son para ti, mi respiración, mi voz son para ti. Mis anhelos y mi amor son para ti. Son para ti. Estas fuerzas que me has dado, la porción que me ha tocado, son para ti. Son para ti, de nadie más. Lo que me has dado no malgastaré. Son para ti, mi corazón, mis emociones, todo lo que soy. Quiero que mi vida gire alrededor de ti. Quiero ser como un planeta, girando hacia ti. Son para ti, mi respiración, mi voz son para ti. Mis anhelos, mi canción son para ti. Son para ti. Cada paso en esta vida, cada meta que consiga son para ti. Son para ti, de nadie más. Lo que me has dado no malgastaré. Son para ti, mi corazón, mis emociones, todo lo que soy. Quiero que mi vida gire alrededor de ti. Quiero ser como un planeta, girando hacia ti. Girando hacia ti. Son para ti. Son para ti, de nadie más. Lo que me has dado no malgastaré. Son para ti, mi corazón, mis emociones, todo lo que soy. Quiero que mi vida gire alrededor de ti. Quiero ser como un planeta. Quiero ser como un planeta. Quiero ser como un planeta, sí, girando hacia ti. Quiero ser como un planeta, sí, girando hacia ti. Él es el hombre que tuvo poder de andar sobre el mar. ¿Quién es el que puede hacer al mar callar? Y en el momento en que la tempestad te quiere hundir, Él viene con toda autoridad y manda calmar. Él es el hombre que tuvo poder de hacer a Israel caminar por entre las aguas
del Mar Rojo. Hizo un camino en medio del mar para el pueblo de Israel pasar, y al otro lado con sus pies secos pudieron cantar el himno de victoria. Cuando tú estés frente al mar y lo tengas que atravesar, llama a este hombre con fe, solo él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene el faraón, al otro lado tú pasarás y allí tú vas a entonar el himno de victoria. Cada vez que el Mar Rojo tú tengas que pasar, llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando él te ve, llama siempre a ese hombre que tiene el poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó, y en el nombre del Señor el himno de victoria. Del otro lado cantó. Y lo tengas que atravesar, llama a este hombre con fe, solo él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene el faraón, al otro lado tú pasarás y allí tú vas a entonar el himno de victoria. Cada vez que el Mar Rojo tú tengas que pasar, llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando él te ve, llama siempre a ese hombre que tiene el poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó, y en el nombre del Señor el himno de victoria. Del otro lado cantó. Del otro lado cantó. Del otro lado cantó. Buenos días, hermanos y amigos que nos visitan en esta mañana. La Escritura dice: naciones y pueblos todos, alaben al Señor, pues su amor por nosotros es muy grande. La fidelidad del Señor es eterna. Aleluya. Qué animante poder ver en esta mañana cómo la Escritura aquí nos dice a todos que alabemos al Señor. Y lo que más me impacta, a pesar de que es el capítulo más corto de la Biblia, teniendo un versículo que dice que su amor por nosotros es muy grande. Así que si en esta mañana te sientes desanimado, te sientes falta de amor, anímate, porque el amor del Señor es muy grande. Y con esta escritura quiero darte la bienvenida a la Iglesia de Cristo de Santo Domingo. En este momento acompáñenme a una oración para orar por el servicio. Amén. Señor y Dios, Padre Todopoderoso, gracias Señor por esta mañana, por el increíble privilegio de poder venir a alabarte, mi Dios, a tu iglesia, mi Señor. Te pedimos, Padre, que tu palabra nos haga sentir ese amor tan grande que tú tienes, mi Dios, y que siempre y siempre, mi Dios, te podamos alabar. Dirige todo en esta mañana, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.
preciosa sangre que mi vida cambió, mis pecados, mis culpas lavó, y ha quedado atrás el pasado sin Dios. Fue en esa cruz donde la historia cambió, donde mi vida tomó otro sentido, donde yo encontré la razón de vivir. Jesús, Jesús, mi corazón te canta, mi corazón te canta. Jesús, Jesús, mi corazón te canta, mi corazón te canta. Jesús. Preciosa sangre que mi vida cambió, mis pecados, mis culpas lavó, y ya ha quedado atrás el pasado sin Dios. Y fue en esa cruz donde la historia cambió, donde mi vida tomó otro sentido, donde yo encontré la razón de vivir. Jesús, Jesús, mi corazón te canta, mi corazón te canta. Jesús, Jesús, mi corazón te canta, mi corazón te canta. Jesús, Jesús, mi corazón te canta, mi corazón te canta. Muy buenos días, iglesia, ¿cómo están todos? Espero que muy bien. En este momento vamos a estar viendo el mensaje de comunión y para él me encantaría que por favor vayamos a 1 de Pedro capítulo 1, versículos del 11 al 13. ¿Te ha pasado a ti? Bueno, me imagino que sí, que te sucede con frecuencia, que ves escrituras en la Biblia que te sorprenden, que no dejan de asombrarte. Esta es una escritura que me llamó mucho la atención. Pues vamos a leer, dice en 1 de Pedro capítulo 1 versículos del 11 al 13. El Espíritu de Cristo hacía saber de antemano a los profetas lo que Cristo había de sufrir y la gloria que vendría después. Ellos trataban de descubrir el tiempo y las circunstancias que señalaba ese Espíritu que estaba en ellos. Pero Dios les hizo saber que lo que ellos anunciaban no era para ellos mismos, sino para bien de ustedes. Ahora pues, esto es lo que les ha sido anunciado por los mismos que les predicaron el Evangelio con el poder del Espíritu Santo que ha sido enviado del cielo. Estas son cosas que los ángeles mismos quisieran contemplar. Por eso, estén preparados y usen de su buen juicio, pongan toda su esperanza en lo que Dios en su bondad les va a dar cuando Jesucristo aparezca. Impresionante. Dice la Biblia que el Espíritu le habla a los profetas lo que Cristo sufría, le hablaba a los profetas de lo que Cristo sufría y la gloria que vendría después. Lo interesante es que ellos entendían, pero se preguntaban ¿cuándo será que esto va a suceder? ¿Cuándo esto sucedería? Así que Dios les hizo saber que
Eso que Él le dejaba saber no era para ellos mismos, sino que era para el bien de nosotros. Al fin y al cabo, ese mensaje de la cruz, lo que iba a suceder, Dios le dejó saber, miren, ustedes no lo van a vivir, esto no es para ustedes. Y me impresiona el hecho de que dice que es para el bien de nosotros, es para tu bien, es para mi bien. Y cada día Dios me muestra en la Biblia, me deja saber el increíble privilegio que yo disfruto al conocer a Cristo, al conocer el sacrificio de su Hijo Jesús. Ellos conocieron lo que iba a suceder, pero nosotros conocimos lo que ya Jesús ha hecho por nosotros. Conocimos el sacrificio, y no solamente el sacrificio, cómo fue. Ellos podían tener una idea de cómo iba a ser, pero tú y yo ya sabemos cómo fue. Ya sabemos por qué fue que Jesús pasó y el impacto que causa ese sacrificio en nuestras vidas. Sabemos el alcance que tiene ese sacrificio. Dice que hasta los ángeles quisieran tener nuestro privilegio. Y eso es algo que me pone a mí a pensar, wow, qué privilegio yo disfruto. Qué privilegio de conocer la cruz, qué privilegio de poder ser un hijo de Jesús, de poder ser sanado, de poder ser limpiado por la cruz de Cristo. ¿Y cuáles son esos privilegios? Ellos quisieran contemplar ese privilegio del reino de Dios en nuestras vidas. No hay cosa más disfrutable que el reino, la ayuda que recibimos. No hay cosa más increíble que las amistades que tenemos en el reino. ¿Qué más? El privilegio de haber sido sanados por la cruz de Cristo. Eso no tiene precio. En el versículo 13 dice, por eso estén preparados y usen su buen juicio. Pongan toda su esperanza en lo que Dios en su bondad les va a dar cuando Jesucristo aparezca. Y yo me pregunto, ¿en qué pongo mi esperanza? ¿Cuáles son esas cosas en las que me enfoco? ¿Cuáles son esas cosas por las que me preocupo? ¿Pongo mi esperanza en mi familia? ¿Pongo mi esperanza en mis amigos? ¿O pongo mi esperanza en las posesiones? ¿O pongo mi esperanza en mi trabajo? Tú sabes, estas son cosas muchas veces en las que nos enfocamos y nos distraen de disfrutar el privilegio de ser un discípulo, de disfrutar el privilegio de la cruz de Cristo. Quizás en tu caso ahora mismo te está preocupando la falta de empleo, las diferentes situaciones que hay, las situaciones de salud, pero esta escritura me llama a no poner mi esperanza en las cosas terrenales, sino en lo que Cristo tiene para mí cuando Él aparezca. Su sacrificio es mucho más poderoso que cualquier situación, es mucho más poderoso que cualquier cosa terrenal, porque rompió con el pecado, rompió con lo terrenal y puedo estar tranquilo por eso. No importa lo que estemos pasando en nuestras vidas, no importan las pruebas, no importa el pecado, Jesús tiene el poder para romper con él y darnos una vida mucho mejor. Así que no dejemos nunca de disfrutar ese privilegio. Oremos por favor por la comunión. Padre amado, Padre santo, Padre bueno, muchísimas gracias por este honor. Gracias por el privilegio que nos ha dado, Padre, de poder disfrutar, Padre, los beneficios del sacrificio de su Hijo Jesús. Ayúdanos a tomar en este momento nuestra comunión con una conciencia limpia y tranquila. En el nombre de Jesús lo oramos. Amén. Largo el viaje, pero al fin llegué. La luz llegó a mis ojos, aunque lo dudé. Fueron muchos valles de inseguridad los que crucé. Fueron muchos días de tanto dudar, pero al fin llegué a entender que para esta hora he llegado, para este tiempo nací, entre sus brazos para hoy yo me vi, que para
y nunca imaginé que dentro de su amor y dentro de sus planes me encontraba yo. Fueron muchas veces que la timidez me lo impidió. Fueron muchos días de tanto dudar, pero al fin llegué a entender que para esta hora he llegado, para este tiempo nací, esos propósitos eternos yo pedí, que para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer, entre sus planes para hoy me encontré, que para esta hora he llegado, para este tiempo nací, esos propósitos eternos yo me di, que para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer, entre sus planes para hoy me encontré. Ha sido largo el viaje, pero al fin llegué. Contribución a los desposeídos. La Escritura dice en Lucas 6:38, den y se les dará. Se les echará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida y desbordante, porque con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. Querida familia, aún vivimos momentos difíciles y muchos no pueden suplir sus necesidades elementales, y al compartir las bendiciones que recibimos de Dios a través de nuestra contribución, estamos llevando alivio a la vida de otros. Puedes ayudar depositando tu contribución en uno de los números de cuenta que están en pantalla. Favor colocar en el asunto contribución a los desposeídos. Dice la Escritura, el reino de los cielos es como un tesoro escondido en un terreno. Un hombre encuentra el tesoro y lo vuelve a esconder allí mismo. Lleno de alegría, va y vende todo lo que tiene y compra ese terreno. El reino está de fiesta por el bautismo de Yesenia Rodríguez del Ministerio de Casados de la Iglesia de Santiago. Pues bien, por tu buena confesión, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para que recibas el perdón de todos tus pecados y el don del Espíritu Santo. Amén. 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 Siéntate. Pero después que ya... Espérame. Ahí, abajo, ya. Ya. ¿Ya? La mano, la mano. Ya. Bienvenida al reino. A continuación presentamos nuestro mensaje principal. Buenos días, queridos hermanos y amigos. Para mí es un inmenso placer poder dirigirme a ustedes por esta vía y llegar hasta sus hogares y sus familias. Quisiera aprovechar esta oportunidad que tengo de compartir este mensaje para seguir estudiando y comentando una historia que iniciamos unas semanas atrás, la conocida parábola
del hijo pródigo o del padre que recobra a su hijo, en la que tratábamos de responder la pregunta, ¿qué piensa Dios cuando piensa en nosotros? Y llegamos a la conclusión de que Dios nos ama incondicionalmente, como un buen padre ama a sus hijos. Y por eso, como el Padre amoroso que es, está cada día con la mirada fija en el camino, esperando que regresemos a casa. Pero en aquel entonces no terminamos la historia, y es lo que haremos el día de hoy. Vamos a ver lo que sucedió después de ese recibimiento, las reacciones que trajo ese regreso y cómo el Padre continúa respondiendo una y otra vez con gracia y con compasión. Acompáñenme en una oración para que iniciemos con este estudio. Señor Dios, Padre eterno, Dios de la gloria y todopoderoso, le damos tantas gracias, Padre, por esta mañana. Gracias, Padre, porque podemos estar unidos en un mismo espíritu como iglesia, Señor, a pesar de la distancia. Yo le quiero orar, Padre, que usted dirija este servicio y este mensaje, Señor. Que sean sus palabras, Padre, y no las mías, Señor. Que usted me quite de en medio, Señor, y que el mensaje que llegue, que sea comunicado, sea ese que usted quiera transmitir, Señor. Siempre se lo oramos y siempre se lo agradecemos, Señor, en el dulce y santo nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Bueno, yo recuerdo que en mis años de adolescencia me gustaba mucho un programa de televisión llamado Pimp My Ride, que en español sería algo como Pimpéame el carro o Ponme chulo el vehículo. En cada episodio el programa llevaba el vehículo de una persona, normalmente en pésimas condiciones, a un taller exclusivo, donde lo transformaban gratuitamente en un modelo adaptado a los gustos y la personalidad del propietario de ese carro. Entonces, de ese modo, un vehículo que lucía así, como estamos presentando, podía terminar luciendo de esta manera. Miren qué chulería. A veces los carros llegaban prácticamente desbaratándose, con los retrovisores hasta pegados con tape. Y al final del episodio terminaban convertidos en autos de último modelo. Lo que era innegable era que el vehículo sufría una transformación radical. Dos extremos que eran completamente diferentes. De no servir para nada, de estar desbaratados, de estar casi cayéndose, a hacer algo especial, a hacer algo espectacular. Y yo creo que esto es parecido a una representación de un fenómeno que puede suceder en nuestras vidas, específicamente en nuestra relación con Dios. Lo ideal es que estemos en el centro, siendo equilibrados a medida que hacemos la voluntad de Dios y disfrutamos de una vida única que solamente puede venir de Él. Pero, como humanos, tenemos la tendencia a irnos a los extremos. El primer extremo es donde todos comenzamos. Estamos en rebeldía con Dios. Las escrituras son muy claras con esto. Tenemos una naturaleza que es pecadora, nacemos pecadores, somos rebeldes, tenemos la tendencia a huir de Dios, a separarnos de Él. Desde que nacemos prácticamente es muchísimo lo que Dios nos da, pero nosotros lo agarramos y lo malgastamos. Vivimos egoístamente y separados de Dios. Este es el extremo de la rebeldía, ¿verdad? Pero ¿qué pasa en el otro extremo? En el otro extremo vemos cómo con frecuencia comienza manifestándose de una manera muy sutil, pero sus consecuencias son igualmente terribles. Ese es el extremo de la autosuficiencia o de la rectitud o la justicia propia. Una persona autosuficiente es aquella que se basta a sí misma, que no requiere de los demás para satisfacer sus propias necesidades. Así que primero comenzamos de un lado, estamos alejados de Dios,
pero Él nos tiene compasión y estudiamos la Biblia y de alguna manera llegamos al medio, caminamos en obediencia, vamos creciendo espiritualmente, pero con el tiempo, si no nos cuidamos, comenzamos a tener demasiada confianza en nosotros mismos y a creer que todo lo hemos logrado y lo hemos obtenido sin la ayuda de Dios. Y llegamos a ese otro peligroso extremo, el de la rectitud y la justicia propia, en la que dejamos de depender de Cristo. En la buena teoría estamos igual que al principio. La diferencia es que antes no conocíamos de la Biblia, pero ambos extremos son igual de peligrosos. Solo que en este, particularmente el de la autosuficiencia, comienza a impactar todas y cada una de nuestras relaciones. Cuando somos rebeldes, generalmente lo sabemos. Estamos desobedeciendo a Dios, estamos siguiendo nuestro propio camino, estamos persiguiendo nuestros propios deseos. Pero el otro extremo, el de la justicia propia, se presenta de una manera muy sutil. Miramos la conducta de los demás y comenzamos a juzgarla. Comenzamos a ver los pecados ajenos más grandes y comenzamos a ver los nuestros más pequeños. Por eso se ve afectada nuestra relación o nuestra manera de interactuar con las demás personas. Una de las fuerzas más destructivas para cualquier relación es la autosuficiencia, porque cuando asumimos esa postura, consideramos nuestras buenas acciones mejores que las buenas acciones de los demás. Y de la misma manera, comenzamos también a considerar las malas acciones de los demás como peores que las nuestras. Y comenzamos a juzgar, a poner nosotros mismos los estándares para la conducta de los demás. Pero es preferible, de hecho, tener una congregación o un grupo de personas que están luchando con sus pecados, entendiendo cada día que tienen que cambiar, que tener un grupo de personas que piensan que lo han conseguido todo o que se han ganado el cielo. ¿Por qué? Porque cuando reconocemos nuestros pecados y estamos luchando constantemente por superarlos, solemos ser más humildes y buscamos la ayuda por todos los medios. Pero cuando somos autosuficientes, no solemos ver nuestro pecado porque el orgullo nos ciega y nos creemos demasiado buenos. Por eso yo quisiera que viéramos cómo la autosuficiencia nos afecta y cómo Dios responde a ella. Por eso quisiera que vayamos al libro de Lucas, capítulo 15, versículos del 1 al 2, para entender por qué Jesús cuenta esta parábola y cómo la estructura. Necesitamos entender el contexto de lo que está sucediendo. Por eso vamos a comenzar leyendo en el versículo 1. Y la escritura dice así: todos los que cobraban impuestos para Roma y otra gente de mala fama se acercaban a Jesús para oírlo. Los fariseos y los maestros de la ley lo criticaban por esto, diciendo: este recibe a los pecadores y come con ellos. La historia comienza con tres personajes o tres grupos de personajes. En primer lugar, tenemos a Jesús, que es Dios en la forma de hombre. Jesús está enseñando a la gente, está haciendo milagros y dice la escritura que mucha gente se acercaba. Y entre estas personas estaba el segundo grupo que encontramos, que era la gente de mala fama. Esta gente era lo contrario a Jesús. Era gente que actuaba, hablaba y vivía de una manera completamente diferente a Cristo. Ellos no eran religiosos, ellos no eran seguidores del judaísmo, ellos no tenían una relación con Dios como tal, pero aún así ellos comenzaron a acercarse a Jesús, comenzaron a seguirlo, a escuchar. Vamos a ver qué es lo que este hombre está diciendo. Y luego encontramos al tercer grupo, que son los fariseos y los maestros de la ley. Estos eran la autoridad religiosa de aquel tiempo. Ellos criticaban a Jesús y se sentían frustrados porque en su mente la gente santa no tenía por qué andar con pecadores.
La gente santa no tenía por qué andar con gente de mala fama. Para ellos la gente de mala fama o con una vida desorganizada debía primero organizarse antes de poder acercarse a Dios o a gente que sí era santa. Entonces Jesús les contestó contándoles 3 historias que son sumamente conocidas. En la primera historia, Jesús habla acerca de una oveja perdida. Él comienza invitando a la gente a imaginarse que son pastores y que tienen 100 ovejas y una de ellas se les pierde. Entonces les pregunta que quién no dejaría a las otras 99 para ir a buscar a esa que se perdió. Y al encontrarla, la pondría en sus hombros y volvería para celebrar en su casa con sus amigos y sus vecinos. Y Jesús cuenta esta historia y la compara con la vida espiritual, diciendo que cuando un pecador se arrepiente, todo el cielo y toda la tierra se alegran. Luego Jesús cuenta otra historia similar en la que una mujer pierde una de 10 monedas y la busca por toda la casa, y cuando la encuentra hace también una gran celebración. Y aquí Jesús hace la misma reflexión, que cuando un pecador se arrepiente, todo el cielo y la tierra se alegran. Entonces luego llega Jesús a esta tercera historia y que trata acerca de un hijo que le pide a su padre la parte de la herencia que le corresponde antes de que su padre muera, lo cual era bastante irrespetuoso. Es como tú decirle a la franca a tu padre: yo no puedo esperar que tú te mueras para comenzar a disfrutar de mi herencia. Pero aún así, el padre le da la herencia y el hijo lo que hace es que la malgasta en fiestas y en prostitutas. Y como el pecado conduce a la muerte, ¿verdad? Este hombre termina muy mal, en la calle, en la miseria. Y en medio de esa desolación, él idea un plan. Él dice: yo voy a ir donde mi padre, le voy a pedir perdón, le voy a pedir que me contrate como a uno de sus sirvientes. Y así lo hace, emprende el camino a la casa de su padre para pedirle perdón. Pero cuando su padre lo ve a la distancia, va corriendo hacia él y lo abraza y lo besa sin importarle que estuviera sucio, tanto física como espiritualmente. Y dice la escritura que él le pone un vestido, unos zapatos y un anillo e inicia una gran celebración por ese hijo que volvió a casa. Y esto nuevamente representa cómo Dios quiere que el pecador se arrepienta y vuelva a casa, y la alegría que eso le produce. Pero en este caso particular vemos que no todo el mundo se alegra, y quisiera que hablemos un poco al respecto, porque cuando miramos estas 3 historias, o mejor dicho, estas 2 historias y media, porque la tercera todavía no termina, nos encontramos solamente con la percepción de Dios, el Padre, y la percepción de los pecadores, que serían la gente de mala fama con la que Jesús estaba hablando. Sin embargo, no sale aún a relucir el tercer grupo, el de los fariseos y los maestros de la ley. Por eso quisiera que siguiéramos leyendo el resto de la historia. Ahí mismo en el libro de Lucas, capítulo 15, a partir del versículo 25. Recordemos que estamos en medio de la fiesta. El hijo volvió, el padre armó esa fiesta, están todos contentos, ¿verdad? Ya que ya ese hijo que se consideraba muerto había vuelto a la vida. Entonces vamos a ver qué pasó a partir del versículo 25. Y dice así la escritura: entre tanto, el hijo mayor estaba en el campo. Cuando regresó y llegó cerca de la casa, oyó la música y el baile. Entonces llamó a uno de los criados y le preguntó qué pasaba. El criado le dijo: es que su hermano ha vuelto y su padre ha mandado matar el becerro más gordo, porque lo recobró sano y salvo. Pero tanto se enojó el hermano mayor que no quería entrar. Así que el padre tuvo que salir a rogarle que lo hiciera. Le dijo a su padre: tú sabes cuántos años te he servido
sin desobedecerte nunca, y jamás me has dado ni siquiera un cabrito para tener una comida con mis amigos. En cambio, ahora llega este hijo tuyo que ha malgastado tu dinero con prostitutas y matas para él el becerro más gordo. El padre le contestó: Hijo mío, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Pero había que celebrar esto con un banquete y alegrarnos, porque tu hermano que estaba muerto ha vuelto a vivir. Se había perdido y lo hemos encontrado. ¿Qué es lo que hace que el corazón de este hombre ni siquiera se alegre de enterarse que su hermano está vivo? Ya que por cómo reaccionaron el padre y el criado, está claro que ellos pensaban de alguna manera que su hijo pudo haber muerto. El padre dijo: este hijo mío estaba muerto, y el criado dijo: está sano y salvo. O sea, ellos esperaban encontrarse con un escenario en el que pudo haber sucedido lo peor. Este hombre estaba desaparecido y todo el mundo estaba feliz y celebrando porque había vuelto, excepto su hermano mayor. Entonces, ¿qué está sucediendo en el corazón de una persona cuando no puede celebrar que alguien que se consideraba muerto esté vivo en realidad? Y esa es la pregunta que Jesús le estaba haciendo a los fariseos y a los maestros de la ley. ¿Qué está sucediendo en el corazón de una persona que reacciona de una manera tan negativa cuando los pecadores se acercaban a él? ¿Qué es lo que les impide a ellos celebrar que los perdidos se salven? La respuesta del hermano mayor nos muestra exactamente lo que está pasando en realidad. Fíjense lo que dice el versículo 28. Pero tanto se enojó el hermano mayor que no quería entrar. Así que el padre tuvo que salir a rogarle que lo hiciera. Le dijo a su padre: tú sabes cuántos años te he servido sin desobedecerte nunca, y jamás me has dado ni siquiera un cabrito para tener una comida con mis amigos. En cambio, ahora llega este hijo tuyo que ha malgastado tu dinero con prostitutas y matas para él el becerro más gordo. Ya desde el principio de su discurso, el padre pudo haber detenido a este hijo. Oigan lo que él dice: tú sabes cuántos años te he servido sin desobedecerte nunca. El padre lo dejó hablar, pero fácilmente él pudo haber dicho: párate ahí. ¿Cómo? Tú nunca me has desobedecido. ¿Cuántos de ustedes que son padres, por ejemplo, se creen esa parte de que nunca me has desobedecido? En ocasiones enfrentamos a los hijos por cosas que hicieron, a veces delante de nuestros propios ojos. Y ellos nos miran con esa cara de incredulidad y dicen: ¿Yo qué he hecho? Yo no hice nada. ¿Tú te comiste el bizcocho que había en la nevera? Pero yo ni he abierto la nevera hoy. Y el reguero de suspiro aquí en la boca. Yo lo vivo con frecuencia porque trabajo en un colegio en las mañanas y sorprendo a algunos de los estudiantes con la mano en la masa. Y le digo: mi hijo, por favor, haz silencio. Y me dice: pues yo no estoy hablando, profe. Pero yo escuché su voz y yo vi su boca moverse. Muchacho, esa palabra tan fea. No, pero yo ni siquiera estaba hablando. Y yo le dije: pero mi hijo, ¿tú te fijaste en este examen fue? No, jamás. Yo sería incapaz, profe, de fijarme en ese examen. Yo lo llené solito. Y cuando reviso el examen, de casualidad no copió el nombre del compañero. Entonces este hijo, desde que comenzó a hablar, ya le estaba mostrando arrogancia. Él dice: tú sabes cuántos años te he servido sin desobedecerte. Oigan, te he servido sin desobedecerte y jamás me has dado un cabrito para tener una comida con mis amigos. En cambio, llega ahora este hijo tuyo que ha malgastado tu dinero y matas para él el becerro más gordo. ¿Qué es lo que hace que él juzgue y condene con tanta facilidad? ¿Qué es lo que hace que nosotros a veces también juzguemos y condenemos con tanta facilidad? Esta es la respuesta.
que con frecuencia nos volvemos merecedores. Por su respuesta podemos ver que este hijo le está diciendo a su padre: yo me he ganado el derecho de desafiarte. Yo merezco el derecho de juzgar a mi hermano. Padre, yo puedo decirte a ti cómo tú puedes usar tu dinero. Y esta es una tentación que muchos de nosotros podemos tener con frecuencia en nuestras vidas. Perdemos de vista la increíble generosidad que Dios ha tenido para con nosotros y empezamos a verla como algo que merecemos. Y cuando nos volvemos merecedores, nos sentimos con el derecho de juzgar o de criticar a aquellos que no tienen el mismo éxito que nosotros. Dios nos ha favorecido con muchísimas bendiciones en nuestras vidas, pero cuando nos olvidamos que esas bendiciones son un regalo y no son algo que merecemos, entonces nos volvemos como este hermano arrogante que se acerca a su padre y le reclama, olvidando el hecho de que su papá le había permitido vivir en su casa durante todos esos años, durante toda su vida, posiblemente aguantándole de todo. Porque si él le habló así en este momento, yo no creo, francamente, que ellos no habían tenido otro tipo de situaciones así en la que se le salía el orgullo a este hijo. Pero todo lo que él tenía era gracias a su padre. Pero como él olvidó todo eso, se sentía con el derecho de juzgar y de condenar a otros. Y esto es algo con lo que yo me he visto retado a lo largo de mi vida, especialmente hace un tiempo atrás, y es algo muy malo y oscuro que yo oro, le pido a Dios que ya no sea parte de mí, aunque en ocasiones todavía puede ser una lucha. Desde muy joven yo asumí una postura muy arrogante y muy orgullosa hacia mi prójimo. Yo no crecí en una casa acomodada, pero gracias al esfuerzo de mi madre y mi familia, yo crecí con todas las necesidades cubiertas. En mi casa nunca faltó agua, electricidad, siempre había comida de más. Estudié en un buen colegio porque me habían gestionado una beca. Cada año me compraban libros y uniformes nuevos. Yo nunca heredé un libro, ni utilicé libros usados. Me gradué con honores y por esos honores también contribuyeron con que me otorgaran una beca en la universidad, donde me gradué con honores también, y así sucesivamente. Pero yo, cuando miraba hacia atrás, yo podía contar todas las bendiciones, pero el problema estaba en mi corazón. Yo dejé de ver esas bendiciones como regalos de Dios y comencé a verlas como algo que yo me había ganado, como cosas que yo me merecía. Y por eso mi corazón se volvió arrogante y yo comencé a sentirme superior a todo el que no era tan exitoso, entre comillas, como yo. Mi corazón se volvió como el de este hermano mayor, que pensaba que se lo merecía todo. Y al crecer con una mentalidad merecedora, entonces yo comencé a juzgar a los demás. Si no eras alguien con cierto nivel de cultura, entonces yo te juzgaba. Si tú no eras alguien tan preparado como yo también te juzgaba. Si no eras alguien que tenías cierta condición espiritual, o sea, ya era cuando ya me hice un cristiano, yo también te juzgaba. Pero algo que Dios me enseñó, que cambió mi perspectiva, fue que yo era lo que era gracias a la bondad de Dios. Y así entendí que en la vida yo había recibido muchas bendiciones, pero que el mejor regalo que yo había recibido era que Dios me había rescatado del pecado para darme salvación. Y esto era algo nuevo que yo no me merecía. No era algo por lo que me había esforzado ni había luchado. Al contrario, lo único que yo merecía por todos mis pecados era la muerte. Solamente cuando yo entendí que todo lo que yo tenía era gracias al amor y la misericordia de Dios, fue cuando yo comencé a recapacitar. Y esto es lo mismo que nos enseña esta historia. El hijo mayor perdió de vista todo lo que él tenía era gracias a su padre.
Y él comenzó a asumir que era algo que él se merecía. Y por eso comenzó a juzgar a su hermano. E incluso comenzó a juzgar a su propio padre. Y lo que Dios quiere mostrarnos es precisamente esto. Que Él nos ama a nosotros de la misma manera que Él ama a todos los demás. ¿Y quiénes son los demás? Los demás son nuestro prójimo. Son todas esas personas que no son tú. Son todas esas personas que no soy yo. Esas personas que piensan diferente a ti, que actúan diferente a ti. Los demás incluye aquellos que tienen una educación y una formación distinta a la tuya, que tienen una posición social distinta a la tuya. Incluye también a esas personas que te hablaron mal, a esas personas que te ofendieron, esas personas que te maltrataron. Esos también son tu prójimo y Dios los ama a ellos igual que te ama a ti. De manera que para Dios todos estamos en el mismo nivel. No hay uno que esté más arriba ni más abajo, ya que el amor de Dios no cambia de persona a persona. Pero cuando perdemos de vista que somos lo que somos gracias al amor y al poder de Dios en nuestras vidas, entonces nuestra propia visión de Dios se distorsiona. Fíjense cómo este hermano mayor fue donde su padre y le dijo: ahora llega este hijo tuyo. Ni siquiera él lo llama mi hermano. Este hijo tuyo que ha malgastado tu dinero. El pecado del hermano había sido tomar la herencia de su padre y malgastarla de una manera inmoral. Y como el hermano mayor probablemente no había hecho eso, ¿verdad? Era fácil para él inflarse el pecho y decir: mis pecados no son tan malos como los tuyos. Sus pecados son peores que los míos. ¿Y qué le dice a su padre? Nunca te he desobedecido. Mentira, ¿verdad? No lo creo mucho. En otras palabras, mis pecados no son tan malos como los de mi hermano. Y esta es una gran lección para nosotros, porque todos pecamos. Solo que lo hacemos, ¿verdad?, de una manera diferente. Sin embargo, a veces es natural para nosotros pensar que los pecados de los demás son peores. Y podemos juzgarlos en áreas que quizás a nosotros nos va bien. Aunque en las áreas, por el contrario, que a nosotros no nos va muy bien, ¿verdad? ¿Qué es lo que esperamos que hagan con nosotros? Que nos tengan compasión. Entonces muchas veces esperamos lo que nosotros no estamos dispuestos a otorgar. Entonces entiendo que es importante que todos reconozcamos que pecamos, aunque sea de diferentes formas. Todos nuestros pecados tienen algún tipo de daño, son destructivos, aunque su poder de destrucción funciona de una manera diferente. Pero el hijo mayor no tomó esto en cuenta. Por eso él juzgó a su hermano. Y no solo juzgó al hermano, sino que él incluso se dispuso a juzgar la voluntad de Dios. Fijémonos en su reacción. El padre sale de la fiesta y él tiene el descaro de decirle cómo él debe o no debe invertir su dinero. Tú no tienes derecho a armar esta fiesta. Tú no tienes derecho a matar el becerro más gordo por mi hermano. Él asumió una posición orgullosa y se atrevió hasta a desafiar a su padre, considerándose superior a él. Y eso puede también pasarnos a nosotros. Podemos considerarnos a veces mejores que los demás y hasta mejores que Dios mismo. ¿Tú te has encontrado en algún momento cuestionando o juzgando la voluntad de Dios? Cuestionando a Dios quizás por tu estado de salud o el de un ser querido. Cuestionando a Dios porque permitió que un ser amado partiera de este mundo. Juzgando a Dios quizás por tu situación económica, porque no es la que esperabas. Preguntándote por qué Dios bendice a otras personas de tal o cual manera y a ti no. O incluso haciéndonos una pregunta que a veces se vuelve muy popular. ¿Por qué le pasan cosas malas a la gente buena?
Si fulano es tan buena gente, ¿por qué le sucede eso? Si yo soy tan bueno, ¿por qué tengo que pasar por esto? Y con frecuencia nos hacemos esa pregunta con la justificación de que la gente buena, ¿verdad? Buena entre comillas, de nuevo, se ha ganado el derecho a que no le sucedan cosas malas. Pero eso es algo que nosotros decimos desde nuestro punto de vista humano y limitado. Decimos que una persona es buena gente a partir de lo poco que podemos ver de ella, porque le estamos comparando con otras personas, pero el corazón no lo estamos viendo y no estamos viendo la foto completa. Así que decimos, bueno, comparado con el resto de la gente, Él es bueno. Pero ¿y si lo comparamos con Dios? La realidad es que cuando nos vemos a la luz de Dios o a la luz de la Biblia, podemos darnos cuenta que ninguno de nosotros somos buenos verdaderamente. Bíblicamente podemos afirmar que bueno solo hay uno. Dice en Romanos 3:23 que todos han pecado y están lejos de la presencia de Dios. Entonces todos hemos pecado y lo único que merecemos por esos pecados es la muerte. Pero Dios, en su misericordia, vino al mundo en forma de hombre, muriendo en una cruz, ofreciéndonos su gracia, su perdón, lo que nos da la esperanza de algún día encontrarnos con Él. Pero mientras eso sucede, habrá sufrimiento, habrá persecución, no podemos evitar la enfermedad, las situaciones. Y aunque Dios nos ayuda, verdaderamente lo que merecemos es la muerte. Y hasta que no entendamos esto, entonces no vamos a comprender a cabalidad la manera de actuar de Dios. Y podemos amargarnos y podemos cuestionarlo. Y esto es lo que Jesús está mostrando en esta historia. Que el orgullo nos lleva a sentirnos superiores a los demás e incluso superiores a Dios. Así que la primera historia que contó Jesús de la oveja perdida no es sobre la oveja perdida, es sobre el pastor, ese pastor que dejó todas las demás ovejas para ir a rescatar a esa. La historia de la moneda perdida no es acerca de la moneda, es acerca de la mujer que no se rindió hasta encontrar esa moneda. Y en esta historia en la que el hijo malgasta la herencia, el protagonista no es ese hijo, ni siquiera el hijo mayor. El protagonista es el padre. Porque en primer lugar, este padre amó al hijo que estaba en rebeldía. Desde el momento que ese hijo se arrepintió, el padre hizo una fiesta para recibirlo de vuelta a casa. Pero él también mostró amor con este otro hijo que era autosuficiente, que se creía muy bueno. ¿Qué dice la Escritura? Dice en primer lugar, en el versículo 28 del capítulo 15, que él salió a buscarlo. Fíjense cómo dice: pero tanto se enojó el hermano mayor que no quería entrar. Así que su padre tuvo que salir a rogarle que lo hiciera. El padre está en medio de la celebración y me imagino que él manda a buscar al hijo mayor con el sirviente, pero el sirviente regresa y le dice: patrón, lo siento, su hijo no quiere entrar. El padre pudo haber respondido de la manera que hubiera querido. Al fin y al cabo, él era el patriarca, esa era su casa. Él pudo haber dicho: bueno, pues que se quede ahí, él se lo pierde. O como hacían algunos de nuestros padres cuando no queríamos comer: pues no coma nada, en algún momento te va a dar hambre. Y al rato venía uno con el rabo entre las piernas y con un hambre grandísima. Pero no fue así. Dice la Escritura que el mismo padre que humildemente salió corriendo a encontrarse con el hijo menor y lo abrazó en medio de esta inmundicia y suciedad física y espiritual, y lo vistió y lo besó. Dice que ese mismo padre tuvo el corazón humilde para con el hijo mayor. Aquí vemos cómo él sale de nuevo para buscar al hijo orgulloso, al que estaba en el otro extremo.
Y algo que vemos es que él tampoco comenzó a juzgarlo y a reprenderlo. Seguro que más adelante hubo muy buenas y profundas conversaciones, sino que él con amor y compasión en ese momento le dijo lo mismo que le había dicho al otro hijo. Hay una mejor manera de hacer las cosas, hijo. Él estaba diciendo, ven adentro, que adentro es mejor que afuera. ¿Cómo es tu reacción cuando tú ves que un hermano en Cristo está teniendo una conducta destructiva? ¿Lo animas tú a cambiar, a arrepentirse? ¿Oras por él? ¿O te quedas simplemente como un espectador? ¿Te pones a comentar con otros? Ese hermano está mal. Ese hermano no está bien en su fe. O por el contrario, hablas tú mismo con el hermano para que cambie el rumbo, para que rectifique esa conducta destructiva. Entonces vemos que en primer lugar el padre sale corriendo a buscar a su hijo. Pero que vemos también en segundo lugar que él le dio a su hijo todo lo que era suyo. Cuando el hijo se está quejando de todo lo que se ha gastado en la fiesta y de que no ha recibido nunca ni siquiera un cabrito, entonces encontramos la respuesta del padre, que está en el versículo 31. ¿Qué es lo que vemos que dice? El padre le contestó, hijo mío, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Pero había que celebrar esto con un banquete y alegrarnos, porque tu hermano, que estaba muerto, ha vuelto a vivir. Se había perdido y lo hemos encontrado. La respuesta del padre fue tan compasiva, fue tan humilde. Él ni siquiera le dijo, mira, tú puedes quedarte con todo lo que tú has trabajado si tú quieras. Ni quédate con el resto del ganado. Tú estás peleando por un cabrito, quédate con todos los otros. Su respuesta fue más allá todavía. Dice, todo lo que tengo es tuyo. El padre le estaba diciendo, todo esto es un regalo de mí para ti. Y recordemos, queridos amigos y hermanos, que este es el mismo Dios hablando con nosotros y recordándonos los beneficios que tiene estar en una relación con Él. Son incontables las bendiciones que podemos disfrutar, pero recordando siempre que vienen de Él, que a Él le pertenecen, que no es algo que nosotros nos hayamos ganado o algo que merezcamos. Y esta es la invitación que Jesús nos hace el día de hoy. Por eso, y ya para finalizar, yo quisiera que nos fijemos en el capítulo 15. Fíjense al final de la escritura cómo termina esta historia. Jesús no hace una reflexión final, sino que Él deja esta parábola con un final abierto. Así que la gente que estaba escuchando ahí, tanto la gente de mala fama como la gente autosuficiente y con justicia propia, ¿verdad?, tenía que decidir cómo iba a responder. Las personas de mala fama tenían que decidir si se iba a arrepentir e iba a comenzar a obedecer a Dios o no. Y los fariseos y los maestros de la ley debían decidir si ellos seguían señalando y criticando a los demás o iban a comenzar a trabajar en su propia conducta para ser más humildes, para tener un corazón como el del padre de esta parábola. Y este es el mismo reto que tenemos nosotros el día de hoy. Si estamos en rebeldía, podemos decidir dejar de huir de Dios y entender que nuestra conducta y nuestras decisiones nos están destruyendo. Si es tu caso, entonces Dios te da la oportunidad de arrepentirte y cambiar el rumbo. Tu Padre está con los brazos abiertos, más que dispuesto a recibirte en casa. Pero si por el contrario estás en el otro extremo del lado de la autosuficiencia, recuerda que el orgullo daña tus relaciones con los demás, de amistad, con tus familiares, pero principalmente te daña a ti mismo y tu relación con Dios. Así que si estás juzgando o condenando a otros o juzgando a Dios con facilidad, también tienes esta invitación que le hizo el padre al hijo mayor. La invitación de unirte a la fiesta, de dejar ese orgullo a un lado
y entender que todo lo que tú tienes es gracias al amor de Dios. Un amor que es invariable, un amor que es puro, que es incondicional y que mira a todo el mundo con los mismos ojos. ¿Cómo responderás tú? Les dejo pensando en esto y les agradezco muchísimo su atención y que Dios les bendiga a todos. Peticiones de oración. Oren en el Espíritu en todo momento con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Si por favor podemos incluir en nuestras oraciones las siguientes peticiones de oración. Queremos invitarte a nuestro servicio de mediado de semana, el cual será transmitido el próximo miércoles a las 7:30 de la noche por nuestras redes sociales de YouTube y Facebook Live. Dice la Escritura en Isaías 61, levántate Jerusalén, envuelta en esplendor, porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor brilla sobre ti. La Iglesia de Cristo de Santo Domingo te invita a su conferencia de mujeres, Mujer, levántate y brilla. Como invitada especial, Wendy Ellis, consejera de mujeres en la Iglesia de Cristo de Orlando, el sábado 5 de septiembre a las 7 de la noche. Será transmitido por nuestros canales de YouTube Live y Facebook Live. No te la pierdas. Recuerda suscribirte a nuestras redes sociales de Facebook, YouTube e Instagram y así podrás recibir notificaciones cuando publiquemos los devocionales y servicios. También puedes visitar nuestra página web www.iglesiadecristosd.com, donde tenemos para ti recursos interesantes que fortalecerán tu fe. Este es el final del servicio. Muchas gracias por habernos acompañado. Les invitamos a que estén con nosotros en nuestra próxima reunión.